Hola amigos, estamos en un nuevo video del canal. En esta ocasión de FPV en Alpargatas vamos a hablar todo sobre frames. Así que quédate porque yo soy Alemadius y vos hoy vas a aprender algo. Bueno, arrancando desde el principio, ¿qué es un frame? Un frame es la estructura o el chasis de un dron en donde agarramos todos los componentes, metemos la electrónica, cámaras, motores, batería y tenemos todo protegido y fuertemente agarrado. Hay muchos tipos de frames distintos, vamos a hablar un poco de todos los conceptos distintos que hay, pero básicamente tenemos una estructura básica en donde agarramos los motores fuerte, firme, no es algo que tenga movilidad, o sea, un frame es una pieza estática, bien, en donde yo sujeto los motores y internamente ubico toda mi electrónica y la cámara. No tiene partes móviles, aunque sea los frames de los que vamos a hablar nosotros, estamos hablando de drones FPV destinados a freestyle, carrera, long range y ese tipo de drones, no tienen partes móviles y se busca que el frame sea sólido, ¿bien? Bueno, nos encontramos con varias partes. Los brazos o arms, ¿sí? En inglés, el mismo brazo ya es soporte de motor o motor mount, ¿bien? Tenemos platina superior o top plate, platina inferior o bottom plate, camera mounts o los soportes de cámara. Tenemos estas piezas que se llaman standoff, por lo general son de aluminio, pero puede haber de otros materiales, como componentes básicos de un frame estándar. ¿Hay otros tipos de frames? Sí, hay otros tipos de frames. ¿Hay otros materiales? Sí, hay otros materiales. Yo he fabricado drones de madera, de aluminio, de plástico, combinaciones. Pero ¿qué sucede? La fibra de carbono termina siendo el material más acorde para esta aplicación. ¿Por qué? Porque es suficientemente liviano y es suficientemente resistente. No conseguimos esta misma resistencia que conseguimos en la fibra de carbono, no la conseguimos con algún otro material que pese lo mismo. Tenemos frames compuestos. Acá estamos viendo un frame que es completamente de fibra de carbono. Bueno, tenemos cosas como los famosos Armatan, en donde los protectores de cámaras o los soportes de cámaras son de aluminio o de titanio. Tenemos el frame de TBS, no recuerdo ahora el nombre, pero que es completamente de plástico. Hay un poquito de todo en el mercado, pero yo diría que el 90% de los frames de FPV estamos hablando que son de fibra de carbono. Entonces me voy a centrar en eso. Bueno, la fibra de carbono podrá tener muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas. La principal es que es conductor eléctrico, por lo tanto hay que tener cuidado con las partes eléctricas, las partes electrónicas que ponemos directamente sobre la fibra de carbono, siempre va a haber que aislarlo. Y también nos degrada los patrones de radiación, porque como ustedes saben tenemos antenas de transmisión, antenas de recepción en un dron, y que el material de la estructura o del frame sea conductor no es bueno para la propagación del RF, pero son cositas que se pueden solucionar. La otra gran desventaja es su costo y su alcance, aunque sea en los países como donde estamos nosotros acá en Argentina, es costoso y es difícil de conseguir. Pero bueno, una vez que costeamos esas dos desventajas, la fibra de carbono nos ofrece y nos brinda muchas ventajas que se aprovechan a la hora de fabricar un frame. Bueno, lo que se busca en un frame es que sea liviano, o sea, el menor peso posible y que sea lo más fuerte posible. Ese sería el dron ideal. El dron ideal sería peso 0 y dureza 100%. Ese frame no existe como se imaginaron, hay que buscar una relación de compromiso entre peso, estructura, dureza, aerodinámica. Hay un montón de factores que influyen a la hora de diseñar un frame. Y también están los gustos y las necesidades de cada piloto, ¿no? ¿Se entiende? En cuanto a los tamaños, tenemos dos categorías. Cuando hablamos de el tamaño de hélice, ¿sí? 5 pulgadas, 3 pulgadas, 7 pulgadas, ya estamos hablando del tamaño del frame. Entonces un frame de 5 pulgadas no es lo mismo que un frame de 7 pulgadas, no es lo mismo que un frame de 2 pulgadas. El tamaño de la hélice me define al tamaño del frame. Esa es una categoría. Y la otra categoría es el wheelbase o el diámetro, la medida de la diagonal que tenemos entre motor y motor, que se llama wheelbase en inglés, y eso también nos define el tamaño del frame. No es una categoría que se use mucho hoy día, pero sí se sigue usando capaz para drones más grandes algunos fabricantes sí lo siguen llamando de esa manera. Entonces es la distancia de diagonal de motor a motor, de centro a centro. Bueno, en FPV tenemos
muchas formas de frames distintas. Tenemos H, NX, Hybrid X, Stretch X, Squarebox, Plus o más, Deadcat, y creo que me estoy olvidando de alguna, pero esos son básicamente todos los distintos tipos de frames que tenemos en FPV. Cada uno se usa para una cosa distinta, y también hay un poco de gusto metido también ahí en la elección. Por lo general, para carrera se busca un dron en X, ¿sí? Un frame en X. Pero ya cuando hablamos de un dron de freestyle se busca una configuración en H o un stretch H, para tener la cámara un poco más liberada de las hélices, porque en un dron de freestyle, de long range, en donde se busca llevar una cámara HD, se necesita que las hélices no salgan en la toma. Entonces es importante la distribución de las hélices, de la cámara y del resto de los componentes. En un dron de carrera eso no es importante, pero sí es importante otras cosas como tener mejor maniobrabilidad. Entonces se juntan las dos hélices de adelante y se juntan las dos hélices de atrás. Bueno, eso es en cuanto a las configuraciones de los frames y la distribución de los motores en ella. Principalmente se define por eso, por cómo están ubicados los motores en el frame. Pero después tenemos otra categoría, que es la de unibody o patas individuales, en donde en las patas individuales, como su nombre lo dice, tengo las patas que las separo del frame. Eso tiene la ventaja de que si yo rompo una pata, cambio solo esa pata y no tengo que cambiar todo el frame. Y el otro tipo de frame sería el unibody o de cuerpo completo, en donde los 4 brazos están unidos y en caso de que rompa, tengo que romper todo. Bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Como decía recién, en los frames de patas intercambiables, si soy de romper mucho, cambio de a una pata. Y en los unibody lo que sucede es que tengo menos partes que pueden llegar a moverse, menos tornillería, por ende también menos peso, etcétera, etcétera. Medio que queda un poco a gusto de cada piloto o cada constructor de dron, pero esas serían un poquito ventajas y desventajas de un frame unibody y un frame de patas intercambiables. En mi diseño de frame, el DAF 5 es medio una mezcla, porque no es un unibody, pero tampoco tengo patas sueltas, sino que tengo de a dos. Estas dos patas están unidas y estas dos patas están unidas. Es un intermedio como para, de alguna manera, dejar contentos a los dos grupos de fanáticos. Hablando un poco de los espesores de la fibra de carbono que se emplea, bueno, por lo general se usa 4 milímetros. Hoy día ya tenemos brazos finos en los frames más conocidos, brazos finos en donde tenemos 5 o 6 milímetros. Hay drones grandes que capaz se usan 8 milímetros, 10 milímetros, o sea, fibra de carbono bien gorda. Pero también tenemos drones chiquitos como Toothpicks o Cinewhoops, en donde usamos fibra de carbono de 2 milímetros, 3 milímetros. Todo va a depender del diseño, de la estructura que se busque y del tipo de dron. No es lo mismo un frame de carrera en donde tengo que poder ir a 150 km por hora, que no me vibre nada y que aparte cuando choco resista, a tener un frame indoor Cinewhoop que no voy a andar tan rápido, que no necesito resistir tanto los golpes. Entonces todo va a depender un poco de a dónde está orientado el frame. Pero bueno, sepamos que hay desde 1 milímetro hasta 10, 12, 15 milímetros. Nos podemos encontrar con todos los espesores de fibra de carbono en piezas de frames de drones FPV. Bueno, otra cosa que tenemos para identificar un frame u otro es la posición de la batería. Podemos poner la batería en la parte de arriba o la batería en la parte de abajo. ¿Qué cambia? Bueno, principalmente la distribución de los componentes. En un dron de carrera, por ejemplo, no tengo el concepto de colectivo que le llaman o bus, ¿sí? En donde esto es bien ancho para poder alojar la batería arriba, sino que es un concepto, como decíamos antes, en X, y esta parte es más angosta. Entonces se ubica la batería abajo. Y en un dron de freestyle sí pongo la batería arriba y se busca que la batería, que es de los componentes más pesados o el componente más pesado, quede lo más alineado posible con la línea de las hélices para poder tener el centro de masa lo más cerca posible, porque justamente es un dron de freestyle en donde se busca hacer piruetas y que el dron reaccione igual en cualquier giro, en cualquier eje. Bueno, este video no fue muy extenso y no detallé mucho en particular, pero bueno, sepan que para diseñar un frame hay muchas cosas que se toman en cuenta: el centro de masa, el centro de gravedad, la posición de cada componente, cómo quiero agarrar cada componente. Hay muchas cosas que se toman en cuenta: análisis estructurales, análisis de fuerza, mucho diseño CAD.
y no quería meterme con tanto detalle de eso, sino hablar más bien de los distintos tipos de frames que nos podemos llegar a encontrar y entender un poquito para qué es cada uno de ellos. Hay muchas cosas más para hablar. Cualquier duda me la dejan en la sección de comentarios. El frame que yo usé acá hoy como modelo es mi diseño, obviamente, que es el DAF 5, en este caso la versión 1. Está saliendo la versión 2 dentro de poco, así que estén atentos. Déjenme abajo en los comentarios toda pregunta, duda que tengan, ideas para próximos videos y nos vemos en el próximo. Adiós.